el motivo por el cual seguimos utilizando el término autoodio judío es bibliográfico. Porque la primera vez que se hizo un análisis comprensivo de la cuestión, en 1930, el libro de Theodor Lessing, que se llamó Das jüdische Selbsthasse. El autoodio judío. Que es un análisis de 6 biografías de individuos que profundamente se odiaron a sí mismos por ser judíos. El caso más extremo, Otto Weininger, un psiquiatra de quien su libro Sexo y hay género y se lo traduce como sexo y se sigue estudiando en universidades como material. Un psiquiatra, un periodista, y es sin ninguna duda, ahora vamos a leer algo de uno que lo acompañó, se odiaba a sí mismo por ser judío, era un judiófobo virulento. Más aún, el Sexo y Carácter, ese es el título. El dramaturgo Yoshua Sobol escribió una obra muy exitosa en Israel que se llamó El alma de un judío, Nefesh Yehudi, que es la imaginada última noche de Otto Weininger. Este era uno de los 6 que analizó Theodor Lessing en su libro, y como el título del libro era Autoodio judío, después seguimos aplicando el término a todos aquellos que tuvieron posturas judiofóbicas, cuando les digo, yo lo sigo usando igual, pero es más apropiado llamarlos judíos judiófobos. Para ser un judiófobo no hace falta ser goy, no hace falta ser no judío. Para ser un judiófobo, acusar al pueblo judío de los peores crímenes de la humanidad, no necesariamente este individuo tiene algún problema psiquiátrico contra sí mismo. En muchos casos lo es, pero no siempre. ¿Y de dónde viene esto? De la más remota antigüedad, desde el punto de vista de sus orígenes históricos. Ya Tiberio, el sobrino de Filón, en la Edad Antigua, hizo masacrar en nombre del Imperio Romano a miles de judíos. En la Edad Media, ni que hablar, Pablo Cristiani, Nicolás Donin, Moncada, eran todos conversos al cristianismo, es decir, apóstatas, que se dedicaron a denigrar al judaísmo, eran los que promovían las peores polémicas en contra de los judíos, y era gente que tenía origen judío. Pero el nuevo autoodio es distinto, el que analizó Lessing, porque la nueva judiofobia era distinta. ¿En qué sentido? La judiofobia hasta el siglo XX le daba al judío alguna salida. La judiofobia que trajo el nazismo, enferma, que había llegado esta patología a su extremo, tuvo como gran novedad, e insisto que es una novedad, que no daba ninguna salida. Y esto lo enfatizo suficientemente porque muchas veces viene el argumento anodino de ¿cómo voy a ser yo judeófobo? ¿Cómo me acusas de antisemita? Si a mí me gustan las películas de Steven Spielberg, si yo soy amigo de judíos, si mi novia es judía, si yo soy judío. Es decir, cualquier cosa te puede decir. Hace poco el emperador de Venezuela dijo por la radio, citó a Albert Einstein y agregó ahí en un dejo de demostración que judío, por cierto. Yo justo pesco todos los discursos, es decir, justo cuando yo estoy en auto, habla él por radio, aunque me dicen que él habla por radio, así que, de todos modos, ese dejo de judío por si, esto es como demostrando, yo no tengo nada en contra de los judíos, simplemente quiero destruir Israel, pero no tengo nada en contra de los judíos. ¿Por qué es importante traerlo como característica novedosa? Porque la judiofobia a lo largo de los siglos no se planteó destruir a todos los judíos. Si los judíos se convertían estaba bien, si los judíos se asimilaban estaba bien, si se iban del país estaba bien. Siempre ponía una condición, muchas veces incumplible, pero condición al fin, que hacía creer que en realidad había algo malo en lo que los judíos hacían que les molestaba. La judiofobia nazi trajo la novedad de que no hay salida, no importa lo que tú hagas, digas, te conviertas, lo que fuere. El último bebé judío que esté en Alaska es un enemigo de la nación alemana, porque hay una cuestión irreversible en él. Este tipo de judiofobia, novedosa como es, y cierro el paréntesis de lo que venía diciendo, cuando alguien diga, ¿cómo voy a ser yo judiófobo? Sí, hay que corregirle inmediatamente su concepto de judiofobia y decirle, ¿qué tiene que ver? Un judiófobo no es una persona que quiera matar a todos los judíos, sino una persona que los demonice, que acuse a los judíos de crímenes o de los que no acusaría. No hay forma de acusarlos justamente, Alan.
No, de cualquier cosa. Claro, que algo que no haría con nadie. ¿Por qué aclaro esto también? Porque en una oportunidad me acuerdo en el Majón de Madrid, un joven mexicano y me dice, ¿qué? Pero según lo que tú dices, no hay ninguna forma legítima de acusar a los judíos. Y la respuesta es, por supuesto que no. Si usted, a ningún grupo, no solo los judíos. Yo estoy acusando a un grupo en bloque, diciendo, ellos tienen la culpa. Por supuesto que no hay ninguna forma legítima de hacerlo. La judefobia está, digamos, injustificada en cualquier caso. Ahora volviendo, como tú dices, sin justificación o con justificación, da lo mismo. En todo caso, la novedad patológica del nazismo de ponerlos a todos en bloque y no dejar las escapatorias generó un autoodio paralelo, en donde también el individuo judío sentía de sí mismo que no tenía salida, que no importa lo que hiciera o dejara de hacer. Y viene bien, antes de analizar el tema, citarles al más extremo, que dejó algo escrito por lo menos, que es Artur Trevich, un periodista hoy en día absolutamente olvidado. Nadie sabe quién es Artur Trevich, y si no hubiera dejado esas páginas que voy a leer, no aptas para cardíacos, lo digo en serio, no aptas para cardíacos, nadie sabría quién es. Pero quiero decirles, no era un loco que estaba en un manicomio, era un individuo, un periodista conocido. Se convirtió al cristianismo, ofreció sus servicios a los nazis austríacos, escribió un libro contra el judaísmo. Todo esto no le fue suficiente, porque al judófobo finalmente nada le es suficiente, todo retroalimenta su odio. Hay una página muy interesante de Ernesto Sábato al respecto que dice, si el judío gasta es porque es ostentoso, si no gasta es porque es un avaro, si está presente es porque se mete en todos lados, si no está presente es porque está cerrado en sí mismo. No hay nada que el judío pueda hacer o dejar de hacer que no retroalimente permanentemente este odio irracional que está buscando justificaciones en el exterior. Lo mismo le pasaba a Trevich con respecto a sí mismo. Y entonces escribe esta página. ¿Hay alguien que ya la conoce? Bueno, ¿cómo van a saber si no la leí? Pero que ya se dio cuenta de a dónde apunto, no. Ya sé que vos sí, Gaby. Pero... Dice así Artur Trevich. Estamos a principios de siglo, en Austria, cuando el nazismo está creciendo. Digamos, en la década del 20. Me esfuerzo a no pensarlo, pero no lo logro. Se piensa dentro de mí. Está allí todo el tiempo, doloroso, feo, mortal, el conocimiento de mi ascendencia. Tanto como un leproso lleva su repulsiva enfermedad escondida bajo su ropa, y sin embargo sabe de ella en cada momento, así cargo yo la vergüenza y la desgracia, la culpa metafísica de ser judío. ¿Qué son todos los sufrimientos e inhibiciones que vienen de afuera en comparación con el infierno que llevo dentro? La judeidad radica en la misma existencia. Es imposible sacudírsela de encima. Del mismo modo en que un perro o un cerdo no pueden evitar ser lo que son, no puedo yo arrancarme de los lazos eternos de la existencia que me mantienen en el eslabón intermedio entre el hombre y el animal, los judíos. Siento como si yo tengo que cargar sobre mis hombros toda la culpa acumulada de esa maldita casta de hombres cuya sangre venenosa me contamina. Siento como yo solo, tengo que hacer penitencia por cada crimen que esta gente está cometiendo contra la germanidad. Y a los alemanes me gustaría gritarles, permaneced firmes, no tengáis piedad, ni siquiera conmigo. Alemanes, vuestros muros deben permanecer herméticos contra la penetración para que nunca se infiltre la traición por ningún orificio. Cerrad vuestros corazones y oídos a quienes aún claman desde afuera por ser admitidos. Todo está en juego. Permanezca fuerte y leal Alemania, la última pequeña fortaleza del arianismo. Abajo con estos pobres pestilentes, quemad este nido de avispas, incluso si junto con los injustos, 100 justos son destruidos. ¿Qué importan ellos? ¿Qué importamos nosotros? ¿Qué importo yo? No tengan piedad, se los ruego. ¿Escucharon párrafos simpáticos como este alguna vez en la vida? Muy bien. Descartarlo a Artur Trevich por un caso psiquiátrico es un error, porque en el resto de su vida no se manejaba como un caso psiquiátrico. Las mentes más lúcidas y brillantes, Voltaire era
el raciocinio encarnado, hoy en día un journal que se llama el Journal de Voltaire y el siglo XVIII, era quien personificaba mejor que nadie el siglo de las luces, pero cuando tenía que hablar de los judíos se le caía un chip, había un pedacito del cerebro que no funcionaba. La judiofobia es así, si fueran locos, el tema sería bastante más fácil, la idea es que no son locos. Y así podríamos citar, no sé, Heidegger fue una de las mentalidades más inteligentes del mundo, Wagner, uno de los músicos más admirados de la historia humana, pero cuando caían en el tema judío, se enloquecían. Hoy pasa igual. Entonces yo voy hasta el final. Si ustedes sacan... Por curiosidad, solo qué pasó al final con él, ¿se murió en un campo de concentración? No, se murió de muerte natural. Tenía que haberse suicidado. Se murió. No. Excelente pregunta, pero como todavía no te respondí la otra, ya me... Ok. Alan pregunta algo importante. Hubo en Alemania una organización marginal que se llamaba la Verband National Deutscher Juden, la Asociación de Judíos Nacional Alemanes, que fue una respuesta de ciertos judíos ante el surgimiento del nazismo, que estableció, vemos con muy buenos ojos el resurgir nacional del pueblo alemán y esperamos que nosotros los judíos tengamos una parte en él, en ese resurgir. Tuvieron su parte en Auschwitz. Ese caso, Max Naumann era el líder, es conocido. Alguien lo satirizó, creo que George Mikes, en una página donde dice, viva Hitler, abajo nosotros, que era básicamente lo que ellos estaban diciendo. En el caso de Weininger fue un caso perdido y se murió. Pero muchos de ellos llegaron a los campos, ni te cuento, en el stalinismo. Con el stalinismo lo fusilaban y seguían diciendo, qué inteligente Stalin. Cuando fue el famoso caso de... en Praga, ¿se llaman juicios de Praga? Sí, los juicios de Praga, no tienen otro nombre. Espera un minuto. Los juicios de Praga que organizó la KGB en Praga, contra mayormente judíos, y había algunos de ellos que decían, deberíamos confesar que es cierto, los estaban acusando de una conspiración judía mundial, y ellos decían, sí, bueno, confesemos, algo debe haber, si Stalin nos acusa, algo deben haber encontrado. Llega a tal punto la patología de la judiofobia que lo invade todo en el momento en que tenés que reaccionar en la vida cotidiana. Pero, si ustedes quitan de esos párrafos, para vuestra sorpresa, la palabra alemanes, y la reemplazan por palestinos, y quitan la palabra judíos y la reemplazan por israelíes, se van a encontrar, no a muchos, pero a varios personajes que escriben así. Les doy un caso fuera de Israel, se llama Gilad Atzmon. Él escribe del pueblo judío como que está crucificando al nuevo Jesús, que es el pueblo palestino, y Ariel Sharon, que es el sacerdote del sumo, es decir, mezcla todos los mitos judiofóbicos habidos y por haber, y transmite, no hay peor mal en la historia humana que los israelíes. Y algunas columnas en el diario Haaretz, sobre todo de Amir Haas o de Gideon Levy, a veces parecen eso. Tú lees y sacas la palabra alemanes y pones palestinos, y es así, es todo el tiempo, qué mal, qué culpa, no importa, ellos pueden matarme y volver a matarme y matar a niños, y yo vuelvo a decir, perdónenme, perdónenme, perdónenme.